Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectoras y rectores de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados colegas planificadores, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio de grabar para todos ustedes en la tarde de hoy el video 698 relacionada con la creatividad del planificador. Porque es importante hacer referencia a la creatividad o el conocimiento que tiene que tener el planificador para poder asesorar una organización tanto pública y privada. Cabe señalar o destacar que el planificador trabaja en equipo, tiene un equipo o selecciona un equipo en el área de planificación para que puedan analizar de una manera somera el análisis interno y externo de la organización, porque esas son las cosas, o ese análisis le va a dar la fortaleza para, para visualizar qué es lo que se espera hacer o qué es lo que tiene que hacer la organización. Conocer bien la parte presupuestaria, conocer bien la parte técnica, conocer bien el ámbito, el talento humano, conocer muy bien la tecnología, conocer muy bien cuáles son sus clientes. Es decir, esa creatividad está fundamentada en que el planificador tiene que tener una visión holística para poder visualizar y entender muy bien y comprender cómo actúa la organización tanto en el corto como mediano y a largo plazo. Necesariamente esa creatividad está en segundo lugar de tener un alto desarrollo cognitivo, una alta inteligencia, una alta capacidad de asimilar y de entender lo que la alta gerencia espera alcanzar en un momento determinado. Esa creatividad tiene que estar involucrada con el pensamiento estratégico de dicha organización, con el pensamiento estratégico de la alta gerencia, conocer perfectamente, en primer lugar, muy bien, cuál es la filosofía de gestión de la organización, cuál es la visión, qué espera, cómo sería diseñar el futuro de la organización, cuál es la misión, cuáles son esos fundamentos filosóficos que fortalecen la organización. Esa creatividad tiene que partir de ese pensamiento estratégico del que maneja la organización. Tiene que partir en conocer la filosofía de gestión de la organización. La creatividad del planificador para que en verdad pueda entender y pueda dar buenos horizontes a la organización, tiene que estar muy bien involucrado, tiene que tener un alto conocimiento. Esa creatividad está en pensar, en reflexionar qué es lo que se puede hacer en la organización. La creatividad del planificador es de ser una persona hábil, de ser una persona muy inteligente para que la organización pueda tomar decisiones en un momento determinado. Por eso es que actúa como un puente, como un puente para el logro de las estrategias. El planificador analiza el entorno, el planificador analiza tanto el entorno interno como externo para tener para conocer muy bien ese contexto, qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Tener un pensamiento analítico en una forma general de la organización. Por eso es que debe diseñar una ruta, una hoja de ruta hacia el futuro, hacia dónde debe ir. Esa creatividad está en colocar las cosas en orden, en tratar de entender bien el funcionamiento de cualquier organización, tanto del sector público como del sector privado. La creatividad del planificador
no está en los libros de planificación, no está en esas teorías de planificación. La creatividad está en interpretar lo que se espera desarrollar en la organización y cómo se debe hacer y cuándo se debe hacer. Eso es lo más importante. Esa creatividad está en ese pensamiento estratégico que maneja la organización. Esa creatividad está en colocar cuáles serían los nuevos pasos o cuál sería el modelo que hay que aplicar en cualquier organización. Por eso es que es importante que tiene que conocer muy bien ese análisis interno y el análisis externo de cualquier organización y partir de ese análisis interno, conocer muy bien o aplicarse estas herramientas de planificación, en este caso, como era Matrifoda, para conocer las fortalezas, para conocer las oportunidades que le brinda el entorno, para ver cuáles son las debilidades que tiene la organización y cuáles esas amenazas que pueden incidir en no lograr los objetivos a mediano o largo plazo. La creatividad está en buscar nuevos horizontes. La creatividad está del planificador en hacer aquellos aportes que van a permitir que la organización pueda marchar, que actúe de una manera con mayor estrategia y que sea más estratégico para poder visualizar y entender lo que espera lograr en un momento determinado. La creatividad, repito, del planificador no está fundamentada en los libros de planificación, no está fundamentada en los modelos de muchos actores. Esa creatividad nace por la experiencia que tiene que tener el planificador, por la alta capacidad de trabajar con planificación y la responsabilidad que tiene de aplicar un nuevo modelo, de aplicar una nueva ruta, de aplicar un nuevo norte y de enseñar o motivar que la alta gerencia, como la gerencia media y la gerencia operativa, conozcan los procesos de planificación. La creatividad del planificador está de llevar ese pensamiento, de llevar esa nueva estructura, de llevar esa nueva visión que debe seguir la organización en un momento determinado. Y esa creatividad que va a permitir a diseñar una hoja de ruta, esa creatividad que también tiene que existir una empatía con el equipo, porque el planificador no trabaja solo, el planificador tiene un equipo donde los enseña, pero lo importante de esto es que el planificador como tal tiene una alta experiencia, el planificador como tal tiene una alta intuición de visualizar lo que quiere la organización, de interpretar lo que quiere la organización. La creatividad está en ese pensamiento que siempre está en su mente de entender lo que quiere el presidente de una organización, de entender lo que quiere en sí la alta gerencia en cuanto del logro de los objetivos y lo más importante que la creatividad está en que él piense en el futuro de dicha organización, de cómo hacer las cosas, de cómo lograrlo. Necesariamente es importante preguntarse qué hace un planificador. Impulsa la dirección de la empresa. Un planificador impulsa la dirección de la empresa, un planificador da nuevas estrategias, un planificador motiva al presidente de una organización, lo lleva a pensar, lo lleva a reflexionar y lo lleva a que desarrolle también una alta inteligencia emocional para interpretar el nuevo camino o el nuevo norte que debe seguir la organización. Soluciones creativas. Siempre tiene esa creatividad y está alineados a los objetivos de la organización. ¿Qué se necesita para ser un buen planificador? Debe pensar con lógica. El planificador es una persona pensante. El planificador es una persona que está interpretando los datos. El planificador es una persona que está estudiando a los altos gerentes, a los gerentes medios y trata de entender y comprender qué es lo que quiere la alta gerencia, cómo quiere ver, cómo visualiza la organización. Aquí es donde viene la creatividad del planificador, de presentar un nuevo modelo conjuntamente con el equipo planificador, de presentar una nueva forma de planificación a la organización
ya sea en el sector público o en el sector privado, para que pueda lograr los objetivos a largo plazo. Esa creatividad está en pensar en el futuro de la organización. ¿Qué se espera de la organización o de la empresa dentro de 20 años? ¿Qué se espera de la organización, por ejemplo, en la parte tecnológica, en la parte del talento humano, en la parte de los clientes, por ejemplo, en la parte de productividad? Es decir, la creatividad está en sí de planificador, que tiene esa alta responsabilidad, es de tener en su mente como un mapa mental toda la organización, porque es allí, si él entiende bien, si él tiene el conocimiento, él sabe cómo actúa la organización, indudablemente que va a ser más creativo, indudablemente que va a pensar en nuevos modelos, indudablemente lo hace más creativo y va a permitir de buscar cuáles serían las verdaderas estrategias, cuáles serían las verdaderas alternativas para lograr los programas, para lograr los proyectos. Pero lo más importante en la creatividad planificadora es tratar de analizar lo que quiere el presidente de la organización, de pensar qué es lo que quiere el presidente de la organización, qué es lo que quiere la alta gerencia. Esa preocupación, ese pensamiento lógico de la alta gerencia, lo interpreta, lo analiza, lo visualiza de una manera mental para ver cuál sería el nuevo norte, cuál sería el nuevo camino de la organización. Por la experiencia como planificadora que tengo una larga data, más de 40 años trabajando con la planificación, me he dado cuenta que la creatividad está en llevar la lógica a la organización, de pensar de una manera intuitiva qué se espera de la organización, de simular el futuro de la organización. Eso lo aprende uno con el tiempo. Mi tesis doctoral es un modelo de planificación donde revisé casi todos los libros de planificación. En 5 años, lógicamente, para hacer una tesis doctoral, y descubrí y pensé eso hace muchos años atrás, que casi el pensamiento de cada actor se hace repetitivo, el pensamiento de cada actor está como incrustado en un ámbito muy reducido. Entonces, no hay una liberación de que eso se pueda aplicar a una organización. Eso me hizo pensar, por ejemplo, yo leí muchos autores que habían escrito 40 años atrás determinados libros, autores X, pues no decía el nombre por ética, y lo escribieron 40 años atrás al revés, lo mismo. Entonces yo digo que ahí no hay un pensamiento, ahí no hay una lógica. Entonces la planificación en sí es creatividad. No hay, no hay en verdad un basamento afirmativo para decir que esto es lo que vamos a aplicar. Por eso es que yo en los últimos años no me apoyo en actores en planificación, porque ese es el pensamiento, esa es su creatividad. Entonces, cuando estamos trabajando con una empresa, ya sea pública y privada, tenemos que aplicar nuestra propia creatividad de planificación dependiendo la característica o dependiendo la necesidad que tiene la organización. Porque eso, conociendo bien, se va a simular un modelo para que la organización salga favorecida, no apoyado en los libros, no lo que dicen los actores. Entonces, por eso es que cuando el planificador es creativo, cuando el planificador es reflexivo, cuando el planificador aplica la lógica, lógicamente que esa creatividad para pensar en innovar, para pensar en los cambios que se le da a una organización, está basado en esa lógica, en ese pensamiento analítico, en ese pensamiento reflexivo de planificador en cuanto de visualizar lo que requiere la organización. De manera que la creatividad del planificador para mí depende de la experiencia, depende de la capacidad.
No todo el mundo, no, por decir el término de una manera muy vaga, no todo el mundo es planificador. Cuando el planificador tiene experiencia, cuando el planificador por muchos años trabaja con la planificación, lógicamente que tiene en su mente un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, un pensamiento vivo, visualiza la planificación totalmente diferente, tiene una alternativa dependiendo de la característica física de cada organización, llámese pública y privada, sabe cómo él puede aplicar un modelo, sabe qué es lo que quiere la alta gerencia, sabe cómo se puede presentar un nuevo modelo que favorezca y haga crecer a la empresa, tanto el sector público como el sector privado. Es decir, el planificador es creativo y es más afirmativo, tiene más confianza, dice las cosas con más firmeza cuando tiene una experiencia, cuando tiene una capacidad. Por eso es que lo que yo he visto en la mayoría de las organizaciones, que la planificación que se aplica es una planificación ficticia, es una planificación de libro, es una planificación de copias, es una planificación que no está fundamentada en verdad a lo que requiere la organización, de cómo darle respuesta. Por eso es que es importante señalar que la creatividad del planificador está en la experiencia que tiene. La creatividad planificadora está en la capacidad de manejar muy bien todos los ámbitos de la organización. Esa creatividad que siempre va a ser efectiva, esa creatividad que va a permitir que la organización pueda crecer. De manera que la creatividad del planificador está fundamentada en la experiencia, en la capacidad para poder proyectar el futuro de la organización, tiene que tener experiencia y un alto conocimiento en muchas áreas que tiene que manejarla muy bien, como es la parte económica, como es la parte estadística, como son los modelos de matemática, como son muchas áreas que se hacen importantes porque el desarrollo de cualquier organización, el conocimiento es muy integral, el conocimiento es muy amplio. Se hace necesario aplicar de una manera más idónea, conociendo y teniendo experiencia en planificación. Espero con esta reflexión de la creatividad del planificador sirva para todos los presidentes de la organización de pensar que es importante la experiencia del planificador para que permita ayudar a la toma de decisiones en la empresa, tanto en el corto como mediano y largo plazo. Muy buena.